El silencio en la caverna tenía un peso distinto, una promesa fría que se aferraba a tu espalda antes incluso del primer rayo de sol. El aire húmedo y gélido se colaba por las grietas, y el chisporroteo de un fuego débil apenas rompía la penumbra que parecía tragarte. Las paredes de piedra, ásperas y mojadas, se estrechaban a tu alrededor con una presencia imponente y silenciosa. Sabías que estabas en algún lugar remoto, hace miles de años, cuando la humanidad apenas comenzaba a entender el mundo que la rodeaba. La sensación de la lucha diaria por la supervivencia no era dramática ni heroica, era monótona, repetitiva. Tus dedos temblorosos se posaban sobre una piedra que intentabas afilar. Era una tarea interminable, un trabajo con el filo que nunca parecía perfecto, a pesar de las horas gastadas. El temblor, casi imperceptible en tu mano, confirmaba el cansancio acumulado. Pero el filo desigual te obligaba a raspar una y otra vez. Si hoy un sin batería nos desespera, imagina lo que significaba observar cómo la última llama de tu fogata desaparecía en las cenizas, dejando a toda la aldea en una oscuridad palpable, sin más luz que la de las estrellas. Desde la entrada de la cueva, la vista era un mar de sombras y niebla. Mientras escuchabas el eco distante y rítmico de gotas de agua cayendo en un charco que hacía semanas había formado un pequeño lodazal. El frío se colaba hasta los huesos, y apenas la lana desgastada que cubría tu cuerpo mitigaba la intemperie. Un zumbido constante de insectos acompañaba el ambiente, como un acorde interminable que mantenía despierta la mente a pesar del agotamiento. Parecía casi un ritual. Raspar la carne con huesos afilados que se gastaban rápido. Moler raíces fibrosas hasta que la mandíbula protestaba y los ojos pestañeaban con pesadez. Nada excitante ocurría, solo la lenta cadencia de un día que prometía ser idéntico al anterior. Un destello de calor te alcanzó cuando la comunidad se reunió un momento alrededor de la fogata común. No era un banquete ni una fiesta, sino un breve respiro en medio de la tediosa rutina. El calor compartido era un pequeño lujo, un abrazo efímero que ofrecía cierta esperanza para afrontar la madrugada que se avecinaba. Pero entonces algo cambió. Un silencio apenas perceptible invadió la cueva. Los perros cesaron sus ladridos y justo en el límite de tu visión, notaste una mirada significativa que cruzaba entre los vecinos, cargada de la misma inquietud silenciosa. ¿Qué sentías tú? No era una alarma visible, ni una amenaza manifiesta, pero todo el ambiente pareció contener el aliento, en espera de algo que aún no comprendías. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos se les ha desaparecido el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene viva esta esquina de calma. Gracias por formar parte. La tensión aumentaba en el aire frío que se filtraba por las grietas como dedos invisibles. Ese silencio que había caído sobre la caverna no era un descanso, era un suspiro contenido, la pausa inquietante antes de un eco desconocido. Tus ojos intentaban aferrarse a la penumbra cercana,
pero solo alcanzaban a adivinar formas, sombras que parecían respirar junto a ti. El fuego, titilando débilmente, parecía a punto de rendirse, y con él toda la calidez que mantenía a raya la amenaza de la oscuridad absoluta. En ese momento en que la luz menguaba, podías sentir cada músculo tenso, cada respiración contenida por el temor silencioso que se había instalado. De repente, un crujido, mínimo pero nítido, rompió la quietud. Un susurro de piedra moviéndose se deslizó por las paredes y sacudió ligeramente el suelo bajo tus pies. No era el sonido de un animal distante ni una tormenta lejana. Era algo más cercano, más ineludible. El grupo a tu alrededor, que apenas unos minutos antes compartía un aliento común, comenzó a moverse con cautela, los rostros marcados por la incertidumbre. Intentaste convencerte de que solo se trataba de la cueva respirando, quizá porque el tierra húmeda cedía levemente, o porque era el viejo truco del eco jugando con tus nervios. Pero esa mirada breve que cruzaba entre vecinos, justo donde el fuego no llegaba, confirmaba que no estabas solo en ese pensamiento. El frío no mordía como antes, ahora parecía perforar la piel, hacerse dueño de cada hueso. La ropa raída y húmeda no era ningún escudo contra esa invasión. Entre los murmullos apenas audibles, sentiste cómo la mente se aferraba a recuerdos fragmentados, el roce áspero de la piedra, el dolor sordo de las manos heridas por el afilado constante. Un perro, fiel compañero vigilante, perdió el sentido común de ladrar y quedó quieto, rígido, como si estuviera escuchando algo que tú no podías oír. La sensación de amenaza no era visible, ni siquiera tangible, pero era tan pesada que casi podías medirla en el aire. Buscaste la piedra afilada que habías dejado minutos antes y la tambaleante llama reflejaba en su filo. Fue un gesto casi mecánico, una necesidad en medio del desconcierto. Tenías que afilar esa piedra, como si con cada raspada pudieras devolver un poco de control a ese mundo inestable que los envolvía. Un sonido nuevo surgió, pasos amortiguados, lentos, que parecían deslizarse sigilosos sobre la tierra húmeda. Tu corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando en tus oídos como un tambor ancestral. No había espacio para el miedo descarado, solo para la tensión plena, la vigilia en pleno. Todo alrededor parecía hacerse más denso, como si la misma oscuridad estuviera esperando, congelando cada instante para lanzar su siguiente movimiento. Sin saberlo, tus dedos apretaban la piedra con una fuerza que hacía doler la piel, una tensión física que intentaba dominar el caos invisible. La reunión fugaz alrededor del fuego ya era un recuerdo lejano, reemplazado por una urgencia silenciosa. Entonces una figura emergió de entre las sombras. No era un animal ni un enemigo obvio, sino un hombre, o al menos algo semejante, envuelto en pieles, con ojos que reflejaban no solo la penumbra, sino una especie de entendimiento antiguo, casi sobrenatural. La caverna, de repente, se sintió más pequeña, más frágil bajo esa presencia. Su aliento, visible en el aire frío, era un vapor que parecía contar historias olvidadas. En sus manos cargaba un objeto desgastado, un artefacto de hueso trabajado con precisión, quizá una herramienta o una señal.
Tu mente, fatigada pero alerta, trataba de descifrar el mensaje que aquel extraño parecía transmitir sin palabras. El silencio volvió pesado, esta vez acompañado por un coro bajo de susurros entre los demás de la tribu. Miradas inseguras se cruzaban, medían la amenaza y la esperanza. No había certeza, solo la necesidad compartida de comprender qué había cambiado tan abruptamente el cotidiano gris del día a día. Un olor penetrante, mezcla de humo viejo y tierra mojada, invadió tus sentidos. Era el olor de la vida que se niega a extinguirse, de una historia que aún estaba por escribirse en aquel refugio olvidado. La noche ya no era solo oscuridad, era portadora de una pregunta que retumbaba en las paredes. La piedra afilada temblaba en tu mano con un temblor más que físico. Era el estremecimiento de algo dentro de ti, un reconocimiento primitivo de que, en ese instante, la monotonía había sido rota por algo inédito. Visualizaste la escena como si fuera una pintura antigua, la luz vacilante, las siluetas tensas, el aliento visible que se mezclaba con la niebla y el precipicio que ahora parecía abrirse no solo en la cueva, sino en el tiempo mismo. Y justo cuando pensaste que tal vez todo acabaría en un suspiro, una voz rasposa rompió el silencio. No una voz estridente, sino una que parecía haber surgido de la memoria de la piedra misma. Un eco prehistórico que te llamaba a prestar atención, a no apartar la mirada. No sabías qué te esperaba del otro lado de esa voz, ni qué secretos guardaba aquella figura. Pero sí sabías una cosa: la caverna había dejado de ser solo refugio, y se transformaba ahora en un umbral. Algo estaba por cambiar, y tú estabas justo en medio. La noche, con toda su vastedad de estrellas, parecía contener la respiración. El siguiente movimiento sería decisivo. La figura envuelta en pieles avanzó un paso más y la débil luz del fuego vaciló como si dudara entre iluminar y ocultar. Sentiste un instante en que el tiempo se detuvo, esa pausa suspendida que solo ocurre cuando el mundo parece contener el aliento. Sus ojos, profundos y misteriosos, eran un espejo oscuro que reflejaba tanto el interior de la caverna como algo más antiguo, casi olvidado en el lenguaje de los hombres. La tensión se impregnó en cada rincón, mientras un murmullo rasposo se extendía entre los presentes. No era habla, sino el romper de una barrera invisible, una comunicación ancestral no verbal que se filtraba en el corazón de esa comunidad tan acostumbrada al silencio pesado y a la rutina interminable. El hombre desplazó lentamente su mano, mostrándote una pieza de hueso con inscripciones apenas visibles, marcas talladas con una precisión inesperada. Era un objeto que parecía portar un mensaje, un fragmento de conocimiento que trascendía la simple supervivencia cotidiana. Pero lo que más te llamó la atención fue la manera en que todos giraron la mirada hacia él, con una mezcla de temor, respeto y una chispa de esperanza que hasta ahora no habías percibido. El frío se hacía denso, casi palpable, como un velo que envolvía cada aliento. Pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. La caverna, que había parecido hasta entonces una prisión de sombras, se transformaba ahora en un santuario frágil, un escenario para algo que se estaba gestando. Los sonidos del exterior cedían terreno ante una quietud expectante, mientras tus músculos permanecían tensos, preparados para lo que fuera a suceder. El hombre entonces habló, con una voz áspera,
como el roce del viento entre las piedras, pero cargada de una autoridad antigua. No entendiste sus palabras, y sin embargo, había un ritmo, una cadencia que resonaba en tu pecho, despertando algo dormido dentro de ti. Un sentimiento que se parecía a la curiosidad, al miedo y a la fascinación, entrelazados en una danza hipnótica. Los presentes se reunieron más cerca del fuego, y por un momento el calor pareció reanimar también sus rostros. Los gestos de incertidumbre disminuyeron, reemplazados por una atención sostenida, como si hubieran encontrado en esa figura un faro para una tormenta invisible. Decidiste seguirlo con la mirada. Cada uno de sus movimientos era metódico, como si contara una historia sin necesidad de palabras. Mostró marcas en las paredes, grabados que apenas reconocías, pero intuías que llevaban el peso de siglos, tal vez milenios. No era solo la vida de la tribu lo que se reflejaba allí, sino una conexión con algo mucho más vasto y profundo. La piedra que habías estado afilando parecía ahora un objeto rudimentario ante la complejidad de ese símbolo silencioso. Sin embargo, no dejaste de sostenerla con fuerza, como si fuera un ancla para no perder la realidad en medio de aquella experiencia. El temblor de tus dedos se mezclaba con la vibración contenida en el aire, la sensación de que algo estaba a punto de revelarse. El eco sutil de tus pensamientos se perdió cuando un sonido distante, casi imperceptible, comenzó a abrirse paso entre las sombras. No era un lamento ni un grito, más bien parecía un llamado, una vibración que se colaba como un susurro en la base de tu columna vertebral. La caverna respondió con un leve estremecimiento, y el grupo miró hacia la entrada, donde la niebla parecía haberse escalonado en formas que antes no se percibían. La figura ajena se giró hacia esa dirección. Sus ojos se entrecerraron, y la expresión de calma se tornó en una alerta concentrada. Por un momento, se pudo leer en su semblante la misma pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué o quién rompía la frontera invisible que hasta entonces había guardado tu pequeño mundo de piedras y silencios? No era solo una presencia física. Sentías que algo más grande había cruzado el umbral de la caverna. Una sombra o quizá un rumor de otro tiempo, una amenaza o quizás una oportunidad disfrazada de miedo. El fuego parecía tomar impulso, como si reconociera la necesidad de defender ese espacio sagrado. Las llamas crepitaban con mayor firmeza, lanzando reflejos anaranjados en las paredes húmedas y encendiendo breves destellos en los ojos de los espectadores. Tu pecho apretado comenzó a soltar su tensión, aunque el cuerpo permanecía en guardia. Las palabras no pronunciadas entre tú y el extraño creador de símbolos parecían un pacto tácito. Algo estaba por comenzar, una historia que trascendería la monotonía y el frío, que confrontaría la sombra y la luz. En ese instante, un movimiento cerca de la entrada capturó toda la atención. No era fácil distinguirlo en la penumbra creciente, pero un contorno se formaba, humano y a la vez indefinido, como si el mismo aire se hubiera condensado en una forma reconocible. La comunidad se desplazó hacia atrás, respetando ese espacio nuevo e incierto. Los perros, antes silenciosos, mostraron señales de inquietud. Sus cuerpos tensos, con los ojos fijos en ese contorno que parecía empeñarse en cruzar el umbral. Un aroma extraño, metálico y a tierra mojada, comenzó a mezclarse con el aire ya saturado de humo y humedad.
Era un olor que nunca antes habías percibido, un aviso invisible y puntual que aceleró el pulso en tus venas. El extraño levantó la mano, pidiendo calma con un gesto imponente. El silencio volvió a apoderarse de la caverna, esta vez cargado no de incertidumbre, sino de expectación. Tus sentidos se agudizaron. La niebla parecía deslizarse dentro, rodeándolos lentamente, envolviendo la luz y difuminando las formas. La frontera entre dentro y fuera parecía desdibujarse. Y entonces, justo cuando las sombras comenzaron a engullir el fuego y a fundirse en un solo suspiro, el contorno se solidificó y una voz profunda, casi gutural, emergió del oscuro velo. No están solos. El aire se congeló en ese instante, y tú supiste que la caverna ya no era solamente un refugio contra el frío y la oscuridad, sino la puerta de un misterio mucho más antiguo que la piedra misma. La figura permaneció inmóvil, como si el tiempo alrededor de ella se hubiera congelado. La penumbra absorbía cada movimiento, pero algo en ese gesto pausado transmitía una calma extraña, casi reverencial. Tus pulmones se llenaban de un aire frío, denso, impregnado de una mezcla imprecisa. Humo antiguo, tierra mojada y la lejana fragancia de madera quemada. Un aroma que flotaba como la memoria de un fuego extinguido hacía mucho, evocando un refugio ajeno a cualquier certeza. El contorno humano se definió más. Aún tibio pero firme en su silueta, aquel ser avanzó despacio, como si interpretara un camino que solo él podía ver. Los murmullos que habían cesado dejaron espacio a un suspiro colectivo, contenido, como si la caverna misma se retrotrajera al inicio de los tiempos para presenciar algo distinto. Tus ojos, incapaces de apartarse, captaban el reflejo vacilante del fuego en la superficie tallada del hueso que él sostenía con manos curtidas. Aquella pieza, sencilla a primera vista, irradiaba un peso ancestral. Eran símbolos, signos conocidos solo por unos pocos, un lenguaje primitivo que apenas rozabas en sueños o en fragmentos interminables de enseñanzas transmitidas al calor del humo. Un leve gesto y la figura señaló hacia las paredes, donde recién ahora notabas marcas grabadas, líneas profundas que recorrían la piedra con un orden apenas perceptible. Podían contar la historia de generaciones, de luchas contra el frío y la espera infinita del amanecer. O quizá algo mucho más amplio, la conexión selvática entre el hombre y la tierra, un pacto sin palabras. Sentiste el peso de esa mirada colectiva, ese silencio que se convertía en oración muda. Las respiraciones se volvían rítmicas, cadenciosas, marcando una comunión tácita entre seres que se entendían más allá del lenguaje hablado. Tu mano apretaba la piedra afilada como si fuera un talismán, un ancla frente a esa incertidumbre intangible. De pronto, un sonido rasposo cortó el aire, un crujido seco, distinto del eco habitual de la caverna. Venía de la entrada, como un roce persistente contra la piedra, y despertó una alerta que electrificó la atmósfera. Los perros, que hasta entonces parecían adormecidos, bajo el hechizo del silencio, se levantaron con un movimiento sincronizado, sus ojos fijos en la sombra creciente que se ubicaba justo donde la niebla se espesaba. La figura envuelta en pieles tensó los hombros, su aliento se hizo más visible, como vapor que indicaba el aguante implacable de la noche.
Con un dedo trazó en el aire una línea invisible, lenta y decidida, casi una barrera, un pacto silencioso entre la presencia emergente y aquellos que la aguardaban. Pero no era un gesto de defensa, era un llamado, una invitación a mirar más allá del umbral común. Las sombras se movieron con lentitud, como si el propio tiempo camavase vacilante. En ese espacio entre lo visible y lo oculto, tu mente buscaba un sentido para tanta quietud expectante. ¿Era miedo lo que colmaba el aire? No exactamente, más bien una mezcla de respeto antiguo, asombro y la intuición de que en ese instante la historia de tu gente estaba a punto de tomar un giro inesperado. La figura acercó la mano y susurró. Aunque no entendieras las palabras, el tono era grave, lleno de conocimiento forjado por 1000 inviernos. Un mensaje entregado sin urgencia, como quien comparte un secreto con la mejor de las confidencias. Los ojos de los observadores brillaban con la tenue luz, reflejando una chispa de esperanza tan frágil como un aliento al amanecer. Y entonces, como un eco doblado, otro sonido emergió, un latido rítmico y distante, casi imperceptible sobre el murmullo constante de la caverna. Era un pulso que no parecía humano ni animal, sino del propio bosque, una llamada antigua que se colaba a través de la piedra y la niebla. Los presentes se estremecieron. Tu cuerpo, aunque fatigado, se erizó por completo. Aferraste la piedra afilada con más fuerza, consciente de que aquella herramienta casera no bastaba, pero también sin poder ignorar su peso reconfortante en tus dedos. En ese objeto percibías la historia de tu lucha, la resistencia mínima contra la oscuridad y el olvido. La figura avanzó unos pasos más, hasta quedar casi junto a ti. Su rostro, por fin más visible, mostraba arrugas marcadas por el viento y la soledad, ojos profundos que guardaban universos sin explorar. Los labios temblaron un instante y nuevamente salió la voz, esa garganta áspera que parecía fundirse con el eco de la cueva. Prepárense, era una palabra dispuesta sobre la penumbra, suspendida en el aire frío y húmedo. Un aviso o quizá una promesa. Un cierre que dejó suspendido un mundo entero entre la más absoluta oscuridad y el tenue resplandor del fuego que apenas osaba parpadear. Todos contuvieron el aliento y aunque nadie comprendió completamente, supiste que la monotonía del día a día había sido rota para siempre. La caverna no era ya un simple refugio, era el epicentro de un misterio que reclamaba respuesta. Y cuando el silencio volvió a caer, más pesado que antes, una nueva sombra emergió al borde de la niebla, esta vez más nítida, con una forma que parecía desafiar el espacio y el tiempo. La comunidad retrocedió lentamente, consciente y a la vez sorprendida ante lo inaudito. No era solo un intruso, era el primer suspiro de una historia oculta, de la que serían testigos inconscientes, arrastrados hacia un destino que nadie podría prever. La noche continuó, enorme, impasible y llena de secretos, y tú, al borde de ese umbral, supiste. Y la caverna había dejado de ser un santuario silencioso para convertirse en el escenario donde el futuro comenzaría a dibujarse, con tinta de sombra y fuego. Entonces un susurro a tus espaldas, apenas un respiro quejumbroso pero claro. Algo se movía, lento y persistente, y la pregunta que flotaba en el aire se hizo tangible.
¿Quién o qué había cruzado finalmente la frontera invisible? El próximo movimiento estaba allí, esperándote en la oscuridad. La voz gutural aún vibraba entre las rocas húmedas, cuando un estremecimiento recorrió la caverna. Ese susurro, cargado de misterio y advertencia, se deslizó entre los presentes como un viento helado que calaba hasta el hueso. La oscuridad parecía ahora algo más que ausencia de luz. Era una entidad viva, expectante, aguardando un movimiento decisivo. Los ojos que te rodeaban, antes marcados por la incertidumbre, ahora brillaban con un matiz distinto, una mezcla de temor sutil y un intrínseco deseo de comprender. Había algo en el aire, como la respiración contenida de un animal al acecho, que tejía una red invisible entre todos ustedes. La piedra afilada en tu mano se volvió un ancla aún más necesaria, un pedazo de realidad palpable frente a lo desconocido que se aproximaba sin prisa, pero sin pausa. El extraño, envuelto en pieles que crujían en cada movimiento, dio un paso hacia la neblina que amenazaba con tragarse la entrada. Sus ojos, reflejo del frío nocturno, se clavaron en esa masa indefinida que poco a poco se materializaba. Te sorprendió la calma que irradiaba, como si llevase siglos escudriñando ese valle de sombras y sonidos lejanos. Un leve suspiro profundo cruzó la garganta del hombre y con un gesto lento trazó líneas invisibles en el aire. Un lenguaje corporal que hablaba de pactos antiguos, de umbrales que no debían cruzarse sin respeto. Los murmullos regresaron, esta vez no como dudas, sino como un diálogo silente entre los corazones de la tribu. Entonces, la figura emergente rompió la barrera de la niebla. No era humano, ni bestia, era una forma difusa, oscura, que parecía estar hecha de la misma sombra que cubría las paredes de la caverna. Su presencia, imponente y al mismo tiempo etérea, sostuvo la tensión de la noche como una melodía mantenida en un trino agudo y firme. El grupo se desplazó hacia atrás casi en un movimiento unánime. El miedo se insinuaba en cada respiración, pero había algo más, una curiosidad que pese al peligro desafiaba al instinto de huida. Los perros, vigilantes y silenciosos hasta ese momento, se erizaron, sus cuerpos tensos como si esperaran la señal de un combate ancestral. El aroma metálico que había permeado el aire comenzó a intensificarse, mezclándose con el humo persistente y el olor terroso que emanaba del suelo húmedo. Era un olor a promesa o a advertencia, algo que atravesaba las fosas nasales y despertaba memorias dormidas en lo profundo de tu ser. Respiraste con dificultad, sintiendo que cada inhalación te unía más a ese momento suspendido entre la historia y el mito. El hombre de pieles alzó la mano en un gesto solemne, pidiendo calma. Los murmullos cesaron, y el silencio se densificó tanto que parecía posible escuchar la vibración sutil del tiempo detenido. Tu mirada se fijó en el artefacto de hueso que sostenía. Las marcas, ahora visibles a la luz temblorosa del fuego, revelaban símbolos que, aunque desconocidos, transmitían un peso ancestral, una certeza inquebrantable de que aquello era más que un mero objeto. La figura oscura, que había cruzado lentamente el umbral de la cueva, extendió una mano hacia adelante, como si quisiera tocar la frontera invisible que separaba la realidad de lo oculto. Sus dedos oscuros se alargaron y se fusionaron momentáneamente con la niebla, disolviéndose
para luego reaparecer con un destello extraño que iluminó fugazmente su rostro difuso. En ese instante, un murmullo ronco comenzó a crecer a lo lejos, mezclándose con el ritmo constante de las gotas que caían del techo. Era un sonido que no pertenecía a ninguna criatura conocida, más bien parecía el latido palpitante del propio bosque, un llamado milenario resonando entre las raíces y las piedras. El extraño de ojos profundos miró hacia ti con una intensidad que heló tu sangre y con voz áspera emitió una única palabra. No hubo necesidad de comprenderla, porque su significado se imprimió en tu alma con la fuerza de un juramento. Ven. Un escalofrío recorrió tu espalda. No podías ni querías resistirte a ese llamado. La comunidad, paralizada, te lanzó miradas que imploraban tanto miedo como esperanza. La caverna, esa prisión de silencio y rutina, se había convertido en la puerta hacia lo desconocido. El fuego pareció responder a la urgencia del momento, sus llamas titilando con una vida propia, proyectando sombras erráticas que bailaban a lo largo de las paredes mojadas, encerrándolos en un teatro de luces y penumbras. El calor era contradictorio frente al frío que emanaba la figura y la neblina, un contraste que intensificaba la sensación de estar viviendo algo que superaba en mucho la simple lucha por sobrevivir. Mientras la figura avanzaba hacia el interior de la cueva, las marcas en las paredes parecieron cobrar vida ante tus ojos, revelando un mapa críptico de símbolos y caminos olvidados. Sentiste el peso de siglos en esos trazos, la historia de una humanidad que apenas comenzaba a comprender su lugar en un mundo mucho más vasto y aterrador. El olor metálico se mezclaba ahora con un leve aroma a fuego consumido, un aroma que parecía un susurro de despedida y bienvenida al mismo tiempo. Tus dedos apretaron la piedra afilada, esa reliquia cotidiana que se transformaba en testigo silencioso de una noche destinada a romper la monotonía del tiempo. Y justo cuando el silencio parecía volver a adueñarse de la caverna, un nuevo sonido, desconocido y decidido, rompió la quietud. Un golpe seco, apenas audible, pero suficiente para que todo el grupo voltease hacia la entrada. La neblina que antes parecía solo agua y frío, ahora mostraba un contorno, algo o alguien que no debería estar allí. La figura del hombre alzó la voz una vez más. Analizaste cada palabra en ese grito sin entender su idioma, pero el tono fue claro. Una advertencia y una invitación, el preludio de un camino del que nada sería igual. Y en ese instante, mientras tu corazón latía con la urgencia de un tambor chamánico, comprendiste que la caverna ya no sería un refugio, sino el punto de partida de un destino que exigía respuestas y un valor que aún no sabías si poseías. Entonces, con un último suspiro, la sombra en la niebla dio un paso adelante y sus ojos se clavaron en los tuyos, oscuros, profundos y cargados de promesas y secretos por revelar. El eco sutil del susurro ven parecía vibrar en cada poro de la caverna. El aire, antes denso y casi inmóvil, se movió imperceptiblemente como un aliento contenido que despertaba un dormitar profundo entre las sombras. El fuego oscilaba, sus lenguas anaranjadas acariciaban las paredes de piedra, proyectando figuras temblorosas que parecían querer envolverlo todo en un abrazo inquietante.
Los murmullos se esfumaron por completo. Todos los ojos se clavaron en la figura oscura que con paso decidido comenzó a avanzar hacia el interior. No había miedo explícito, mas una mezcla de respeto y expectación que puñalaba los silencios con su filo invisible. Tu mano apretó con más fuerza la piedra afilada. Esa reliquia cotidiana, de bordes ásperos, se convirtió en el ancla más tangible en medio de un océano de presagios indescifrables. Desde la entrada, la niebla aún era un velo que se movía lento, inquietante. Pero algo nuevo surgió, el contorno de otra sombra, esta vez más definida. Un perfil aún indefinido que parecía resistirse a desvanecerse. Se mezclaba con la penumbra y el humo, como una presencia que acudía sin prisa, pero con la certeza de quien habita un territorio ancestral. La figura ajena alzó la mano en un gesto suspendido, fragilísimo, una burbuja en el tiempo que parecía albergar un secreto antiguo. Sus ojos, profundos y serenos, buscaron en el grupo un eco, una señal silenciosa que reconociera o advirtiera sobre lo que estaba por acontecer. La caverna se volvió un tejido de respiraciones sincronizadas, donde cada pecho contenía un mundo por descubrir. De repente, un sonido sordo reverberó por el suelo de piedra, como un latido lejano que se hacía más fuerte, más urgente. Los perros reptaron hacia atrás. La tensión creció con un peso casi físico. No era un ruido cualquiera. Era la confrontación muda entre lo tangible y lo que había cruzado esa frontera invisible de niebla y piedra. El fuego lanzó un chispazo, y por un instante el rostro del extraño se reveló en la penumbra. Piel curtida por el viento, cicatrices finas como los surcos de la tierra seca, ojos que parecían saber de eras sin tiempo. Sujetaba con ambas manos el artefacto de hueso, ahora brillando con una nea calma, como si la luz misma reconociera su poder. Tus dedos sintieron el frío que se filtraba desde la roca, pero a la vez un calor interior comenzó a crecer, aquel que no se mide en grados, sino en la urgencia de lo desconocido. La piedra afilada resbaló un poco entre tus manos, y sin querer apoyaste el pulgar en una de sus muescas, como un gesto inconsciente de conexión. Una brisa apenas audible recorrió la caverna, levantando pequeñas moléculas de polvo y humo. Era como si el tiempo, hasta entonces cerrado en una espiral repetitiva, se abriese un instante, permitiendo que un pasado mucho más vasto se colara entre las rendijas. Se oyó un leve gemido, bajito, como si la propia piedra respirara, susurrando memorias que nadie había escuchado en siglos. La figura avanzó unos pasos, conduciéndolos hacia un muro donde las marcas talladas parecían arder con un fuego invisible. Se acercaron todos, atraídos sin fuerzas conscientes, imposibles de resistir, a aquellos símbolos que narraban más que historias. Eran mapas de un conocimiento perdido y encontrado a la vez. Tu mirada recorrió el muro, deteniéndose en líneas que simulaban ríos que fluían hacia tierras distantes, en trazos que recordaban la geometría sutil de las estrellas. Allí, en esos dibujos primordiales, sentiste el estremecimiento de quienes descubren que el mundo es más vasto que la caverna y la vida que conocen. Entonces, la figura se volvió hacia ti. El aire se cargó con un peso nuevo, una promesa velada, profecía sin palabras. Solo su mirada, directa y antigua, contenía un aviso.
todo estaba por cambiar, y tú, en tu quietud tensa, eras parte del umbral a cruzar. El fuego crepitó, como arrancando un grito ahogado de las llamas. La caverna vibró, y la neblina, que parecía ahora como un velo entre mundos, se condensó en un remolino que giraba tensionado en el aire frío. Alguna sombra fugitiva se deslizó más allá del resplandor, tan rápida que el ojo apenas la pudo atrapar. La figura sudó una gota, única, que brilló momentáneamente, antes de perderse en la piel rugosa. Fue una señal delicada, humana, en medio de un ritual que parecía hablar de destinos mucho mayores que aquel recodo de piedra. Sensible a la llamada muda, el grupo entero quedó en un silencio absoluto, el tipo de silencio que no significa ausencia, sino la presencia total de algo más. Y justo cuando el peso en el aire rozaba el punto de ruptura, una voz baja, grave, emergió otra vez, esta vez un susurro que se deslizó entre las grietas y regresó multiplicado, vibrando en la columna vertebral. Está aquí. El corazón latió con la insistencia de un tambor ritual. El pulso del bosque mismo parecía enarbolar un himno antiguo. Una expectativa nueva, más profunda y cruelmente prometedora, se instaló. La caverna ya no era solo un refugio ni un escenario. Era el umbral donde el tiempo y la historia habían tejido una red interminable para atrapar a quienes osaban mirar más allá. Y en la penumbra, donde la niebla escurría y el fuego jugaba con las sombras, supiste con certeza. Lo que había cruzado finalmente la frontera invisible no era un enemigo común ni un visitante casual. Era algo o alguien que cambiaría todo y esperaba pacientemente tu respuesta. El aire en la caverna ya no era el mismo. Se había vuelto denso, casi prensado por una presencia invisible que tensaba cada fibra de tu cuerpo. La luz del fuego vibraba con más ímpetu, como un latido acelerado que transmitía su urgencia a las sombras. El eco de aquella voz gutural aún resonaba en tus oídos, impregnando cada pensamiento con un sabor amargo de misterio y advertencia. La figura oscura, ahora nítida en su silueta, avanzaba entre el humo y la niebla, que parecían querer tragarse los bordes de la realidad. Sus ojos, profundos y fijos, proyectaban un reflejo extraño, como si en ellos se condensara el frío de la noche y la memoria misma del tiempo. Sentiste un escalofrío que no provenía del viento húmedo ni de la humedad pegajosa que impregnaba la piedra. Era un estremecimiento que atravesaba carne y alma. El grupo a tu alrededor contenía la respiración, en una calma tensa que parecía más un pacto silencioso que una postura pasiva. Los perros, que momentos antes se habían erizado, con inquietud, ahora permanecían en guardia absoluta, ojos fijados en aquella sombra que se dirigía hacia el corazón de la cueva. El olor a tierra mojada se mezclaba con un matiz metálico, un aroma que se colaba en tus fosas nasales y removía memorias desconocidas, como si la caverna exhalara un suspiro cargado de secretos antiguos. Sin apartar la mirada del intruso, apretaste la piedra afilada con más fuerza. Era pequeño, áspero, imperfecto, pero seguía siendo tu ancla en medio de lo inextricable. El frío de la roca se extendía por tus dedos, y la textura irregular parecía recordarte la costumbre de esa rutina dura y repetitiva, que hasta entonces había sido tu vida entera.
Pero ahora esa monotonía se resquebrajaba con la llegada de lo desconocido. El hombre de pieles se interpuso entre la figura oscura y la tribu, levantando la mano en un gesto solemne que ordenó silencio y atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de respeto y precaución, como si aquel encuentro fuera el cruce de dos mundos, uno tejido por la supervivencia diaria y otro desconocido, forjado en el misterio y el olvido. De su garganta surgió un murmullo áspero y profundo, una lengua ancestral que tejía un puente entre lo humano y lo etéreo, algo que escapaba a tu comprensión, pero no a tu intuición. Mientras tanto, las marcas en la pared, recién descubiertas, parecían vibrar con una luz interior. Guiado por un magnetismo tenue, el grupo se acercó al muro, como si esas líneas talladas fueran un mapa hacia una historia perdida. Recorriste con la mirada aquel lenguaje de piedra que parecía narrar la relación eterna entre el hombre y la tierra, un pacto invisible grabado entre el frío y la humedad. El susurro del viento se mezcló con otro sonido, militar y cadencioso. No era el ritmo de un animal, ni el suave caer de agua. Era un latido que resonaba en la carne misma de la caverna. El eco se expandió lentamente, envolviéndolos a todos como un manto ancestral, ensanchando la percepción hacia un territorio más vasto que el espacio entre las paredes. La figura oscura miró a todos, sus ojos reflejando el brillo fluctuante del fuego, mientras sus palabras resonaban con una fuerza invisible. Está aquí. El estremecimiento colectivo se hizo tangible. El aliento retenido durante tanto tiempo emergió en una ola de expectativa y desconcierto. No se trataba solo de un visitante. Aquel ser era un presagio, un fragmento de un enigma mucho mayor, que ahora empezaba a desvelarse en la penumbra helada. A tu alrededor, la tribu absorbía cada instante, cada gesto contenido, cada señal ambigua, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico. El calor del fuego, ahora intenso, dibujaba sombras danzantes que parecían representar la batalla silenciosa entre lo conocido y lo incierto. Creíste escuchar un murmullo lejano, como voces antiguas entrelazadas con el viento, susurrándote historias enterradas. Los ojos del hombre de pieles se humedecieron con un brillo momentáneo antes de endurecerse en una determinación férrea. La comunicación era mínima, pero la carga era poderosa. Estaban al borde de un cambio irrevocable. Una niebla más densa empezó a filtrarse dentro de la caverna, cobijando los rostros expectantes, envolviendo el sentido de seguridad que la luz y el calor habían proporcionado hasta ese instante. Fue entonces cuando una sombra móvil emergió desde la espesura, una forma que no pertenecía a este mundo ni al anterior, un espectro entre realidades. Tu corazón latía rápido, un tambor antiguo que marcaba la llegada de un momento fundacional. La figura oscura extendió la mano, como invitándolos a traspasar ese umbral invisible que solo los valientes podrían cruzar. El murmullo del latido resurgió, más fuerte, resonando ahora con un fulgor casi palpable que clavaba la realidad en un tiempo suspendido. Los espíritus de la tribu parecían sincronizarse, atrapados en una danza muda de esperanza y temor. Y justo cuando la neblina y sombra parecían engullirlo todo, sintiste un toque frío en la nuca, un súbito estremecimiento que recordó que, aunque todo estuviera por cambiar, aún dependías de tu ancla, la piedra imperfecta,
el filo cotidiano que te conectaba con un mundo tangible. El silencio se partió abruptamente, no con un grito ni un estrépito, sino con un susurro cercano, una palabra tan vieja como la roca misma, que parecía atravesar el aire y el tiempo a la vez. Ven, y en ese eco supiste que la caverna había dejado de ser refugio para convertirse en el umbral hacia un destino que solo la noche entendería, mientras una figura emergía, envuelta en sombras que no eran solo ausencia de luz, sino presagio de lo desconocido que aguardaba cruzar la frontera invisible. El silencio se adensaba hasta volverse casi palpable, envolviendo cada rincón de la caverna con un peso expectante. La luz del fuego oscilaba y lanzaba destellos anaranjados que tiraban sombras largas, como dedos afilados que acariciaban las superficies de piedra húmeda. Respirabas lento, casi con reverencia, cada inhalación dibujando nubes efímeras bajo el aliento frío que colaba por las grietas. Tus dedos seguían apretando la piedra, ahora más firme, como buscando afianzar una certeza que parecía diluirse en la inmensidad oscura que los rodeaba. La figura, aquel hombre de ojos profundos y piel curtida, avanzaba con calma inquietante hacia el interior del refugio. No pronunciaba palabras comprensibles, pero el tono de su voz, pese a ser un murmullo rasposo, parecía hacerse eco en el fondo de tus entrañas, encendiendo un fuego extraño, distinto al que danzaba ante ustedes. El grupo entero se desplazó tras él, un movimiento sincronizado, casi ritual, como si su presencia hubiese revelado un camino invisible hasta entonces. Las marcas en las paredes, talladas con precisión inesperada, brillaban tenuemente, líneas que serpenteaban, símbolos mínimos que contaban sin voces, una historia más vieja que el tiempo mismo. Te acercaste para tocarlas, sintiendo la aspereza y el frío, pero también una vibración casi imperceptible, un latido ancestral que parecía latir en la roca. Un suspiro colectivo se perdió en el aire, se transformó en un murmullo que oscilaba entre la incertidumbre y una esperanza frágil. Allí, en esa combinación de humo, piedra y silencio, parecía germinar algo que rompería la monotonía agotada que había sido su única compañera hasta entonces. Entonces, un cambio sutil. La niebla que se colaba a través de la entrada se espesó, articulándose en remolinos lentos que hacían bailar la luz al compás de su movimiento. Un aroma nuevo, metálico y penetrante, se mezcló con el olor terroso y a madera ahumada, acariciando tus fosas nasales con la rudeza de un presagio. Los perros, receptáculos fieles de lo invisible, se pusieron tensos, sus cuerpos rígidos y sus miradas ancladas en la espesura que parecía querer tragarlo todo. De repente algo emergió, una sombra indecisa, un perfil sin definir, como si el aire mismo cobrara forma humana sin decidir qué máscara adoptar. El hombre de pieles levantó la mano, un gesto que ordenó el silencio absoluto. Nadie respiraba fuera de tiempo. Los ojos se clavaron en aquella penumbra que avanzaba, y se pudo sentir en el aire un pulso diferente, como un tambor ancestral que convocaba viejos pactos. Tus músculos respondieron con esa quietud anclada en el espejo de la piedra, la misma que había sostenido durante incontables días. La piedra afilada tembló entre tus dedos, un temblor que era a la vez miedo, necesidad y una curiosidad más fuerte que cualquier lógica.
La figura oscura extendió la mano lentamente. Su silueta parecía fundirse con la niebla y el humo, uniendo lo tangible con lo intangible en un acto que desdibujaba límites. Un sonido remoto, un latido rítmico y vibrante, se abrió paso entre el murmullo constante de gotas cayendo. Era un llamado que escapaba de cualquier forma conocida, resonando en cada fibra de tu cuerpo, como si el bosque mismo susurrara su llamada desde la profundidad de los tiempos. La figura volvió su intensa mirada hacia ti. No hubo palabras, solo una voz áspera que vibró en el aire, una sola palabra suspendida en el espacio y el tiempo. Ven. La simple orden cayó sobre ti como un eco grabado en piedra, una invitación y una advertencia, un llamado cuya urgencia hacía que toda duda desapareciera. La comunidad permanecía paralizada, atrapada entre el temor y la esperanza, pero algo en ti respondió sin vacilar. El fuego lanzó un destello repentino, iluminando fugazmente la cara curtida del extraño y las inscripciones en el hueso que sostenía. En ese reflejo viste el paso de 1000 inviernos, la sabiduría forjada en la supervivencia y en los secretos que sólo la penumbra podía custodiar. Mientras la figura avanzaba, las marcas talladas a lo largo del muro parecieron cobrar vida, revelando un mapa oculto, líneas que fluían en espirales, símbolos que se entrelazaban con la geometría sutil de las estrellas sobre ustedes, abriendo un horizonte mucho más amplio que la caverna. El aroma a tierra húmeda se mezcló con el leve perfume de la madera quemada, como un susurro final de una historia que se cerraba para dar paso a una nueva. Tu mano apretó con fuerza la piedra. Ahora, pequeña reliquia que, en medio de la vastedad de lo desconocido, se convirtió en el ancla más valiosa para no perder el rumbo. Entonces, un golpe seco interrumpió el silencio. Todos volvieron la mirada hacia la entrada. La niebla vibraba con un contorno definido. La sombra ahora era nítida, y sus ojos, oh, esos ojos, se clavaron en los tuyos con una intensidad tal que parecieron absorber la luz del fuego y devolverla multiplicada en un brillo oscuro y profundo. El hombre de pieles alzó de nuevo la voz. Sus palabras eran un murmullo en un idioma antiguo, inconcebible para ti, pero cargado de una urgencia que no podía ignorarse. En ese instante supiste que la caverna había dejado de ser solo refugio. Se había transformado en el umbral donde se cruzan destinos viejos y futuros inexplorados. Justo antes de que la sombra diera su siguiente paso, sentiste una brisa fría que acarició tu nuca, como la caricia de un recuerdo olvidado y a la vez anticipado. Y en ese palpitar suspendido, mientras toda la caverna contenía la respiración, entendiste lo inevitable. Lo que había cruzado esa frontera invisible no era una amenaza común, ni una simple sorpresa. Era algo mucho más antiguo y poético que el miedo, una historia que marcaría el principio y el fin de lo que hasta hoy entendías como tu mundo. La figura alzó la mano y en un gesto tan simple como poderosamente simbólico, te convocó a dar el paso hacia lo desconocido, dejando atrás la penumbra de la caverna. Y en ese instante, el velo entre lo viejo y lo nuevo, entre el terror y la esperanza, pareció rasgarse ante tus ojos, anunciando que nada volvería a ser igual. La niebla espesa se retiró lentamente, como un suspiro que se disuelve al amanecer. Aquel manto frío y denso, que había teñido de misterio y expectación cada rincón de la caverna, cedió a la tenue luz creciente que anunciaba el fin de la noche. La figura oscura,
ahora más definida, se quedó inmóvil un instante más, sus ojos profundos recorriendo el rostro expectante de la tribu. Era el principio de un desenlace, el cierre de un ciclo que había vibrado en secretos y sombra desde siempre. Tus dedos dejaron de apretar la piedra afilada, el rostro marcado por una calma que reemplazaba la tensión de horas de vigilia. La herramienta, tan cotidiana como imperfecta, parecía ahora un relicario de todo lo vivido, la paciencia ancestral, el pulso humano frente a lo inmenso. La caverna, que había contenido susurros, temores y medias verdades, se abrió entonces como un refugio que había protegido no solo cuerpos, sino esperanzas. El hombre de pieles, esa presencia clave que había cruzado silenciosamente la frontera entre lo conocido y lo indómito, volvió lentamente la mirada hacia ti y el grupo. No hubo palabras, solo una serie de gestos pausados, señales talladas en el espacio que decían más que un lenguaje. Lo que traía consigo no era solo un mensaje, sino un puente entre generaciones. Comprendiste que esa unión silenciosa no necesitaba explicaciones. Era un pacto tácito para afrontar juntos lo que ya no podía ignorarse. Los demás, que hasta entonces habían contenido el aliento y la incertidumbre, comenzaron a liberar una especie de exhalación colectiva, como si de esa unión surgiera una fuerza cálida y tangible. El fuego vacilante cobró vida otra vez, ampliando su luz hasta bañar las paredes de piedra con tonos anaranjados, casi dorados. El frío retrocedió un poco, y el aire húmedo cedió lugar a un aroma familiar. Tierra mojada mezclada con el dulzor tenue de la madera que se consume lentamente. Entre esas sombras y luces, la comunidad se dispersó sin prisa, retomando gestos cotidianos que, por primera vez en mucho tiempo, parecían impregnados de serenidad. Los perros, antes tensos, relajaron su postura y dejaron escapar ladridos suaves, un eco de seguridad que resonó como una canción olvidada. Tú permaneciste en el centro, el pulso ya sosegado, la mirada fija en las marcas que la figura había señalado antes. Aquellas inscripciones, ahora más visibles a la luz viva del fuego, se mostraban no como meros símbolos tallados, sino como fragmentos de un legado profundo. Historias de lucha, de transición, de encuentro entre humanos y la vastedad del mundo que apenas comenzaban a comprender. El silencio que siguió no fue vacío, sino un manto cargado de comprensión compartida, un espacio donde las palabras sobraban. Respiraste lentamente. El aire frío era ahora un abrazo que te conectaba a la tierra, a la comunidad, a una historia que siguió su curso a pesar del paso inexorable del tiempo. Y mientras el sol comenzaba a asomar, sus rayos primeros proyectaban sombras alargadas que parecían danzar con las últimas humaredas. Una escena que ofrecía la promesa de un nuevo día sin la violencia de lo desconocido, sino con la posibilidad abierta de lo que se ha logrado comprender juntos. La figura, con un último gesto de afirmación, se volvió hacia la cueva, sus huellas besando la tierra húmeda, dejando un camino que otros seguirían. No era una despedida, sino un hasta luego, un cierre que llevaba en sí mismo la semilla invisible de futuros comienzos. Tu mirada se posó una vez más en la piedra que habías afilado con tanto esfuerzo. Ahora comprendías que no era solo un instrumento de supervivencia,
sino un vínculo íntimo entre lo cotidiano y lo extraordinario. Afilarla había sido más que un acto repetitivo. Había sido el ritmo que te anclaba al presente mientras el mundo cambiaba a tu alrededor. La caverna se quedó con su aliento contenido, como si estuviera esperando que todos los latidos, las historias y los miedos se disolvieran en el eco sin fin del tiempo. Y tú, en ese susurro de paz, sentiste cómo la monotonía se desprendía para dar paso a la serenidad más plena. El sol ya iluminaba sin prisa el pequeño lodazal, donde el agua reflejaba el cielo abierto, testigo silencioso de esas vidas y secretos antiguos que ahora descansaban bajo una luz nueva. La comunidad, que había soportado la incertidumbre y el frío, caminaba hacia el día con un ligero vaivén, la esperanza tatuada en cada paso. Sabías que la noche volvería, con su oscura promesa y sus preguntas sin respuesta. Pero en ese momento era solo un suspiro distante. El mundo a tu alrededor estaba lleno de ruidos cotidianos, pero también de una calma profunda y envolvente. El hielo invisible se había roto, y el tiempo abría una grieta por donde quizás la historia podría sentirse un poco más cercana, humana y accesible. Así, con la cabeza llena de memorias y la piel tocada por la brisa fresca que venía del exterior, cerraste los ojos por un instante. La cueva ya no era un espacio frío y amenazante, sino un hogar temporal en un paisaje vasto e incierto, un lugar donde la humanidad, con sus pequeños y torpes avances, seguía tejiendo su red de significado en el tapiz infinito del tiempo. Y en esa quietud, el mundo pareció plegarse suavemente en ti, como un cobijo silencioso que invita a dormir. Tu corazón latía lento, acompañando el ritmo pausado del amanecer, mientras la caverna susurraba, ahora ya sin miedo, el final y el comienzo de todo. Y tú, sumergido en esa calma, te dejaste llevar, dejando que el sueño te encontrara bajo esa luz cálida, dispuesto a soñar con la historia que apenas comenzaba a contarse de nuevo.